Ahora sí. Hola, esperando estés de maravilla. Gracias por acompañarme en este episodio. Me emociona demasiado que estemos conviviendo por este medio una vez más. Te quiero platicar un poquito de lo que fue mi verano, de lo que fui aprendiendo sobre un book club que decidí organizar. El book club lo, de alguna manera, bauticé como Libera tu magia, porque así se llama el libro. Y es que me parece demasiado profundo el título, Libera tu magia. Me encanta demasiado, me encanta todo el contenido que vi en este libro, me encanta todo lo que me dejó para aprender y me encanta todo lo que en realidad salió te digo, toda esta lectura y de toda esta convivencia que hicimos alrededor de él. Entonces, la historia es la siguiente, es muy chistosa. Yo ya había leído este libro en el 2021 porque me lo regaló uno de mis ángeles de esta vida. Y cuando me lo regala fue 2020, más o menos. Yo acababa de graduarme, no tenía ni idea de qué iba a hacer con mi vida, nada. Y te digo que este ángel en mi vida llega y me lo regala porque a ella justo le había gustado mucho. O de pronto tuvo esta visión inconsciente que lo iba a necesitar o que me podría realmente cambiar mi vida prácticamente. Entonces, bueno, ella me lo regala con la mejor intención y realmente sí saqué algo muy lindo de todo esto, que es prácticamente muchos aprendizajes que puedo compartir y que pude yo de alguna manera como integrar. Entonces, bueno, hay una frase muy, muy, muy icónica de este libro que te la voy a compartir a continuación, pero es tan icónica que siento que leas o no el libro, te dediques a lo que te dediques, por el simple hecho de ser humana o humano vas a resonar y vas a decir, oh, de que esta es una locura. Entonces, a mí me gusta mucho porque te digo que te abre los ojos, como que enciende algo dentro nuestro, algo muy lindo. Y a mí me gusta, a medida de lo posible, compartirla cuando practico, mentira, no cuando practico, cuando enseño yoga. Porque en las clases a mí me gusta mucho de pronto hacer eso, dar una reflexión, compartir algo que aprendí, compartir algo que, no sé, está ocurriendo, simplemente un momentito de insight, porque pues creo que es cuando más podemos de pronto conectar con nosotros mismos y con aquel mensaje. Entonces, a mí me gusta mucho, te digo, compartir esta frase, sobre todo al final, ya en Shavasana, cuando estamos a punto de cerrar. Y pues naturalmente tengo grupos que pues, se repiten las personas, a veces son en la tarde, a veces son en la mañana y te digo, a mí no me gusta que escuchen todo el tiempo lo mismo. Total, cuando estábamos en una clase que yo no conocía a nadie o a casi nadie, en una clase que no era mi horario, yo estaba supliendo, yo dije, ay, les voy a venir a platicar de esta historia. Entonces, la intención de toda esta clase fue, ¿quién sería si no tuviera miedo? Y hicimos la práctica, hicimos todo, cantamos el Om, todo, etc. Y al final, en Shavasana, te digo que les comparto esta frase, te la voy a compartir al final del episodio. Y de ahí surge algo muy hermoso. Fue que yo dije, oye, tengo ganas de volver a leerlo. Y justo una alumna ahí en la clase dijo, quiero leerlo. Y no nos lo compartimos en este momento. Ella lo publica en redes y después porque me etiqueta como que logro ver que ella también lo quiere empezar a leer. Yo dije, ay, ¿sabes qué? Se me hace que sí lo voy a leer y voy a ponerlo allá afuera. Voy a ver si hay alguien que de pronto quiere también leerlo conmigo. Entonces, así empieza esto. Publico que me gustaría que hagamos un book club específicamente alrededor de este libro. Y para no hacerte el cuento largo, así llegamos un buen día, en la mañana nos juntamos, éramos 9 personas que estábamos de alguna u otra manera intrigadas con lo que ese libro nos pudiera aportar. Entonces, bueno, llegamos y lo que te quiero compartir en este episodio fue justo lo que aprendí en esa primera reunión, porque fue alucinante, creo. O sea, te digo, el libro para empezar es muy chistoso porque a mí no me gusta releer las cosas porque siento que cuando yo las leo en un inicio, supongamos, yo leí mi libro favorito, que según yo es mi favorito, pero es que lo leí en el 2016 y me gustó tanto que siento que de pronto con otra madurez, con otra perspectiva, con otro todo, de pronto ya no me gusta. Pero en ese momento me gustó tanto eso que leí que digo, prefiero no moverle, quiero dejarlo intacto. Este libro no se me hace que sea como de ese tipo. Este libro sí es para que lo vuelvas a leer en diferentes etapas, con diferentes perspectivas, ideas y madurez definitivamente. Yo siento que este libro es como una conversación muy íntima entre uno, el lector, pues, y las páginas y el contenido de este. A mí se me hace verdaderamente hermoso. Yo, de manera como muy simbólica, te pudiera decir que me lo imagino como si estuviéramos muy acostumbrados a habitar esta cueva oscura completamente y te digo, se nos hace
se nos hace perfectamente normal. Pero para mí esta información es como si de pronto prendiéramos una velita adentro de esta cueva que ya estábamos tan acostumbrados a estar. Y logramos ver que dentro de esta cueva hay tantas cosas tan bellas, tanta información. De pronto las paredes tienen, no sé, dibujos, escritos, pinturas, de pronto hay hasta casi que cuerpos de agua dentro de la cueva y tú ni cuenta te habías dado. Es como una revelación, una iluminación muy grande de aquello que has estado habitando todo este tiempo, pero no tenías visión de alguna manera poder ver. Válgame la redundancia. Entonces, para mí este libro es justamente eso, que nos hace como explorar nuestro ser y nuestra creatividad. Al final el libro se llama Libera tu magia, una vida creativa más allá del miedo. Entonces, bueno, resulta que llegamos estas 9 personas, no nos conocíamos, al menos. Sí, no, digamos que no nos conocíamos en su mayoría y pues llegamos a platicar. Y algo que a mí se me hace muy interesante fue justo que cuando empezamos como a introducirnos, como que, yo soy tal y de pronto era porque estoy interesada en leer este libro, ¿no? Que me trajo hasta aquí. La mayoría, se escuchaba mucho que decíamos, es que siento que yo no soy muy creativa, o yo siento que yo no soy muy creativo, entonces pues no sé, como que de pronto me puede ayudar en un par de cosas. Y a mí esto se me hizo alucinante, te digo, yo me lo llevé yo para pensar de tarea, pero cuando yo escuché no soy lo suficientemente creativo, mi cabeza decía como, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Qué es ser creativo de entrada? Creo que ser creativo es lo que quiero venir a platicar contigo, a desarrollar contigo. Creo que ser creativo es simplemente, entre comillas, es ser capaz de crear de pronto algo que no existe. Puede ser una solución, una conversación, puede ser naturalmente algo más artístico, algo que nunca se haya visto, no sé, una medicina, una perspectiva. Creo que al final eso es como la creación, venir a proponer algo. Pero a mí se me hace como muy interesante todo esto, porque creo que el ser humano, por excelencia, es creador. Y esto creo que ya te lo he platicado en algún otro episodio o en algún lugar que tantos hablamos. En algún lugar te lo he dicho. Pero creo que el ser humano, por excelencia, es creador. El simple hecho porque creas cómo quieres vestirte de pronto hoy, eliges una blusa de tal y una falda de tal y lo combinas y lo mezclas y ves y luego pruebas. Ahí estás creando algo, pero más allá de eso, que de pronto pudiéramos decir, no, eso no cuenta porque es superficial, el simple hecho de que seamos capaces de crear otros humanos nos hace creadores de algo que no existía. Entonces, a mí me parece como, pues, obviamente todos somos creadores, obviamente todos somos creativos. A mí me pasaba que de pronto yo tenía muy asociada la creatividad como con hacer un póster y que se vea bonito, tanto la composición, los colores, que las tipografías, lo que dibujas, se vea todo muy en armonía. Y si te salía muy padre y se veía muy bien, eras creativo y si no, no. A mí me daba esa impresión, te digo. Entonces yo por muchísimo tiempo de pronto llegué a pensar como, no, es que yo no soy tan creativa. Porque yo la teoría del color, ahí vamos, pero hemos tenido nuestras diferencias en acostumbrarnos, en conocernos más bien. Pero el punto es que yo decía, pero que realmente la creatividad va mucho más allá de tu habilidad de hacer un póster. Y si haces pósters hermosos, qué padre y qué fomo, porque a mí me encantaría. Pero si no, también hay bastante esperanza, porque hay mucha área de creación en muchas otras cosas. Mucha oportunidad más bien de creación en muchas cosas. Entonces, a mí me parecía como, si todos somos capaces de crear otros humanos, naturalmente somos creativos. Y yo entiendo que de pronto digas, no, es que hay personas que no pueden crear otros humanos. No estoy hablando de eso. Creo que al final el mensaje no es específicamente, no, todos los humanos podemos hacerlo, entonces punto, se acabó. Sí somos creadores. Y me acordé mucho también como de esto de ser artista y qué significa ser artista. Y estuvimos platicando en el episodio, ¿en cuál es? El permiso te lo tienes que dar tú. Hablábamos mucho de autodominarnos, ¿no? Como algo. Y sobre todo, ¿qué hace un artista? Y en este caso, te digo que yo estuve pensando como, a ver, el arte es expresión. Creo que podríamos coincidir en eso. Y la expresión es una forma de comunicar. Vamos bien hasta ahí. Y de alguna manera u otra, todos en esta tierra podemos comunicarnos. Lo interesante, y es que este hombre brillante lo plantea en su libro Sapiens, él se llama Yuval Noah Harari, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Él justo plantea que la razón por la cual el Homo sapiens, o sea, que tú y yo estemos aquí el día de hoy conectados por el Internet, es
porque el Homo sapiens se distingue por ser chismoso. Nuestra capacidad de platicar y de siempre estar prácticamente en el chisme es lo que nos ha hecho sobrevivir más que todas las otras especies, que eso es una locura, ¿verdad? Por favor. Entonces, naturalmente, si nuestra capacidad, o sea, nuestro casi que don es chismear, o sea, que es comunicar, y eso es expresión, y la expresión es arte, entonces todos por excelencia somos artistas. El otro día también hablaba con una prima que me decía, no, pues yo soy abogada, yo no soy creativa, y a mí como, claro que no. O sea, claro que eres creativa, porque cuando vas a defender a alguien, se te tienen que ocurrir 1.000.000 de maneras, que si no funciona esta, me voy por esta, que si no pasa eso, que aquello, que si tienes que tener una estrategia insane. ¿Y quiénes hacen las estrategias? Gente naturalmente sumamente creativa. Tiene una habilidad de poder discernir, de poder ver, de poder tener una visión sobre algo. Y a mí eso me parece impresionante. Como que siento que le hemos quitado como que, no eres creativo, no eres artista porque no te salían bien las acuarelas cuando estabas chiquito. Y a mí eso me parece como, pero es que va mucho más allá. Pero bueno, entonces llegamos 9 personas a este book club donde la mayoría era, es que siento que yo no soy muy creativo. Y es como, no, sí somos. Solo te digo, estamos tan acostumbrados a estar en esta cueva sin luz que no se nos hace raro y pensamos que es normal, pero falta que prendamos esta velita, falta que realmente digamos como, de pronto sí soy. De pronto sí hay algo en mí que puede crear o que de pronto quiere hacerlo, porque siento que eso también es mucho el tema, como, es que a mí me encantaría, pero si tan solo pudiera. Y es que sí podemos, pero bueno. Otra cosa que se me hizo muy interesante de lo que fuimos platicando es que el libro, Elizabeth Gilbert lo que plantea es que las ideas son seres y que están todo alrededor de nuestro campo. Entonces, que estas ideas, cuando notan que hay un humano con, vamos a decir, con potencial, digamos que se pegan a esta persona para que esa idea pueda ser traída a la luz, a la tierra, a manifestarse. Y a mí esto me parece súper interesante y ella argumenta que justamente esto es lo que sucede y por eso es que a veces se te pega a ti una idea, si no la llevas a cabo, de pronto a los días ves que o un amigo o alguien que conoces o de pronto algún desconocido está desarrollando esa misma idea que tú tuviste, pero de alguna otra manera. Las ideas lo que quieren es justo de alguna manera echar raíces y poder evolucionar. Entonces van a buscar con quién hacerlo. Y a mí eso me pareció muy interesante porque entonces diríamos que el camino se muestra a medida de que nos presentamos al camino. Creo que muchas de las veces lo que nos frena mucho de iniciar cosas o de realmente proponer es precisamente como pero es que ¿quién me asegura que esto va a salir? Y yo entiendo que queremos controlar cada paso del camino, pero creo que justo cuando llega esta idea a plantarse en nosotros, que de pronto dice, ¿y si hago esto? ¿Y si esto sucede? ¿Y si etcétera? Yo creo que ahí, muy adentro de esta idea, también está cargado como el know-how, solo que es algo que tenemos que ir descubriendo conforme nos presentamos. Y si yo digo, ¿sabes qué? Sí quiero trabajar con esta idea. A ver, vamos a ver. Y yo le empiezo a poner en papel y empiezo a ver, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Si hacemos lo otro? ¿Si de pronto en algún futuro se desarrolla en tal? Naturalmente, más ideas van a empezar a pegarse de la idea como original. Entonces, ese know-how de cómo hacerlo se está desarrollando a medida de que uno sí le pone como el propósito de la intención de, oye, sí lo voy a hacer. Y, se me fue lo que te iba a decir. Qué ansia, siempre me pasa esto, ¿verdad? Sí. Entonces, a medida que uno se presenta, empiezan a llegar... Y va evolucionando esta idea también. A mí se me han ocurrido de pronto tantas cosas que acaban siendo como muy distintas a lo que de pronto yo pensé que pudieran haber sido. Y es que justo creo que ese es el chiste, o sea, la idea entra a ti o a quien sea para justo poder desarrollarse y que podamos juntos encontrar la forma en la que mejor se pueda manifestar. Entonces, a mí esto me parece muy bello porque también lo vemos de lado como te están eligiendo, o sea, sí te están viendo como un buen prospecto para que eso se haga realidad y eso me parece la realidad. Hermoso, o sea, imagínate, qué bendición, ¿no? Que podamos ser nosotros. Y obviamente hay veces donde, oye, es que esta idea la verdad no la quiero seguir, no creo que sea para mí. Y es bueno decirle, no, gracias, te deseo mucho éxito y listo. Creo que es algo de pronto que funciona bastante bien y que ella impulsa, de hecho, a que hagamos. Entonces, me quedé como que con la idea de que algo más te quería decir, pero se me fue. Bueno, X ahorita regresa, siempre regresa. Entonces, bueno,
creo que al final sí es de poderle dar seguimiento a todas esas cosas y de que, oye, se me ocurrió esto, ¿cómo puedes seguir avanzando? Y solo así, ya me acordé, ¡yay! ¡Qué emoción! Yo en un episodio, en el de las resistencias, te había platicado que a mí me parece que el camino, como vendría siendo esto, ¿no? El camino de la idea, se va a ir mostrando conforme nos presentamos, pero que hay veces que este camino es como si fuera una persona penosa. Y a las personas penosas, en mi punto de vista y en mi experiencia, tanto con ellas como yo a veces siéndolo, es que tienen que llegar como... Tienes que insistirles, porque, a ver, son como reservadas, somos de pronto un poco más como introvertidas. Entonces uno llega y dice que, ay, hola, ¿cómo estás? Bien. Y no te van a mostrar nada y no te van a revelar nada. Pero conforme uno va y le dice, hola otra vez, hola otra vez, hola otra vez, en un mes entero de que llevas haciendo justamente eso, no vas a tener solamente un muy bien, gracias, ¿cómo estás tú? Sino vas a tener una amistad muy probablemente. A veces lo único que necesitamos es como que descongelar o de alguna manera mostrarnos como que trustworthy, creo, ante esa persona o ante ese camino, antes de que nos libere toda su información. Yo creo que de pronto con las ideas es un poquito similar. Te digo que ya están cargadas con el know-how, solamente que ellas dicen, ok, muéstrame que sí vas en serio y yo te aseguro que esto va a despegar. Entonces, de alguna manera, creo que podríamos hacer este ejercicio con ellas y con lo que sea que llegue. Ahora, otra cosa de la que platicamos mucho que me impresionó fue justo lo que bloquea nuestra expresión creativa. Y sí, puede ser porque en el colegio nos dijeron que no éramos muy buenos con las acuarelas y no lo creímos y bueno, pero también hay algo que me dejó como, wow, éramos 9 personas las que estábamos ahí. 9. A mí me parece que 9 no son poco, un grupo chico no son, yo incluida. Y de alguna u otra manera, esas 9 personas teníamos de que el temita del qué dirán. Una vez más, el qué dirán. Y se desarrolla de maneras distintas. Hay personas que, es que no quiero que me vean intentando. Es que no quiero que me vean fracasando. Pero es que qué va a decir mi familia cuando se entere. Pero es que mis amigos me van a decir que me copié de no sé quién. Pero es que cada quien a su forma y a su manera distinto, pero todo se resume en el mentado qué dirán. Y yo como que escuchando y ahí compartiendo también lo que he vivido, como que yo digo, ¿a quién le dimos tanto poder y por qué? O sea, realmente, estamos hablando de que un ser, una idea llena de luz, llena de pronto información que nos pueda hacer ser nuestra mejor versión, la vamos a decir no gracias porque fulanito me puede llegar a criticar o a etcétera, etcétera. A mí se me hace insane. Y también te digo, al no ser un grupo pequeño, somos 9 almas ahí reunidas y yo pienso, si las 9 personas nos sentimos así, ¿no podríamos de alguna manera poder proponer algo para dejar atrás el qué dirán? ¿Y a qué me refiero con esto? Somos 9 personas con este miedo. ¿Qué tal si somos 9 personas que propician un cambio? Ok, yo tengo, te digo, pena que no vaya a ser que fulanito me diga tal. Perfecto. Pero entonces, ¿qué tal si cuando alguien me está platicando de algo, yo soy la que dice, qué increíble, te va a quedar espectacular, cuenta conmigo para lo que necesites, estoy segura de que te va a ir súper fenomenal? Y si veo que de pronto fulanito está batallando o etcétera, lo que necesitas es que estoy, no juzgar, no estar viendo el carril de otro, simplemente estar donde tú estás en tu carril y minding your business prácticamente. Y yo digo, ¿no será que de esa manera podemos poco a poco ir creando la comunidad, el apoyo, al final ese ambiente que deseamos todos habitar? Porque si todos, a mí me parecía insane, porque lo platicamos tanto ahí en el grupo, pero por fuera también, con otra amiga lo platiqué. Y me dice, es que, si tan solo yo viviera en Nueva York. Y a mí me encantaría Nueva York también. Yo a veces pienso, cuando me he ido de pronto de viaje el año pasado, yo me sentía tan libre de que sí, voy a experimentar y me voy a comprar estos lentes y me voy a vestir de esta manera porque quiero probar. ¿Por qué tenemos que esperarnos a estar en otro lugar? ¿Por qué no lo podemos hacer donde estamos? ¿Por qué donde estamos nos tenemos que sentir cohibidos, nos tenemos que sentir encerrados, nos tenemos que, de alguna manera, reprimir? ¿Y por qué tengo que esperar esas ventanitas de tiempo, de oportunidad para ahora sí desenvolverme y ser quien muy adentro sé que soy? ¿Por qué nos hacemos ese daño? Te digo, ¿a quién le dimos tanto poder? Entonces, bueno, eso por ese lado. Al final creo que se enraiza mucho esto en qué me gustaría que existiera y cómo lo puedo fomentar. Tan sencillo, entre comillas. Y bueno, también tenemos otro punto que es
así como el camino se muestra conforme uno avanza, yo creo que también las oportunidades y justamente las ideas se van a ir mostrando a medida de que solamente nosotros tengamos el ojo para notarlas. Y esto es complicado a veces, porque a veces estamos en un punto donde estamos tan abrumados con nuestros temas y de pronto nuestra realidad se ve bastante como tormentosa, gris, no sé, y no vemos un punto de partida, no vemos un punto de salida, no vemos nada, la luz está perdida. Entonces, a mí eso a veces como que me intriga y yo digo, ok, va, pero si yo quiero ser un canal de creación, yo quiero tener ideas y yo quiero hacer tal y tal y tal y tal y tal, yo creo que aplica bastante como de alguna manera, fake it till you make it, no sé. Te voy a contar a qué me refiero. Si yo quiero hacer comunidad de deportistas, porque de chica me encantaba jugar básquet y creo que estaría demasiado padre que nos juntemos como que atletas que, ojo, no tenemos que ser profesionales, pero que nos guste y que nos apasione y que nos encantaría tener ese ambiente, pues entonces de pronto pudiera hacer un grupo donde les digo, vénganse, vamos a jugar, rento una cancha martes en la noche y entonces le digo a todo el mundo, ven, y etcétera, etcétera. Pero para yo poder tener esa idea, como que aterrizar ese concepto, de pronto voy a tener que estar como bailando con las oportunidades. Hay una frase que me encanta que dice, las oportunidades bailan con quien sea que esté en la pista de baile. Y entonces creo que al final nos tenemos que poner en esta pista de baile también. ¿Y cómo nos ponemos? Me vas a preguntar tú. Yo creería que es emanándolo. ¿Se dice bien así? ¿Emanándolo? Sí, yo creo. Siendo imán de estas ideas. Si te digo, si partimos de lo que dice Elizabeth Gilbert, que las ideas se pegan a quien ve potencial, entonces yo tengo que vibrar eso para que como imán, pum, se peguen a mí. Entonces va, yo quiero, te digo, poner esta comunidad de deportistas, perfecto, me encantó. Entonces voy a, de entrada, jugar básquet otra vez y voy a ver quién está en el parque en las tardes, de pronto a esa hora, para ver con quién puedo conectar, con quién puedo hacerme amigo. Y de pronto, conforme me voy haciendo amigo de estas personas, se me pueden empezar a ocurrir más ideas. Oye, pero ¿qué tal si haces un espacio que bla, bla, bla? No me voy a poner a desarrollar la idea del básquet porque es algo que se me acaba de ocurrir y no sabría todavía cómo darle seguimiento a eso. Pero bueno, a lo que voy es, necesitamos ser aquello que queremos atraer. Y te digo, ahí es donde entra como que el fake it till you make it. Y no porque no seas así, simplemente porque hay veces que nos ahogamos tanto en nuestro momento presente, en el mal sentido, en nuestra situación actual, que de repente se hace difícil y es como, ok, pero hay que salirnos de ahí. Es como si me quedo dormida, acurrucada en mi cama un día entero. Hay que sacar la sábana y hay que pararse, porque hay que de alguna manera atraer esto que quieres. Entonces, si tú quieres ser deportista, ponte los tenis, vete a dar una vuelta. Es que necesito el reloj, necesito el no sé qué, necesito el grupo. No necesitas nada de eso, necesitas nada más una intención de salir allá afuera. Porque en cuanto tú pongas un pie en esa cancha o en ese lugar en el que quieres estar, las ideas empiezan a aterrizar a ti porque te ven como un prospecto. Y eso es lo que queremos al final, emanar eso. Si yo quiero de pronto llevar una vida más artística, bueno, pues busco grupos, busco gente. Oye, mi amiga le gusta mucho pintar, ¿será que me puedas, no sé, invitar a algún lugar? O etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el punto es que creo que el tema es poder observar todo eso. Y hay veces que se hace difícil, te digo, observar, entonces yo te recomendaría lo siguiente, es lo que yo hago para mí al menos. A veces, a mí me gusta mucho agradecer, te había contado esto, la práctica de la gratitud al final, y me gusta agradecer como a veces desde lo más sencillo, podríamos decir. Gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo mover mis articulaciones y mis músculos y todo para que yo pueda comer. Gracias por etcétera, etcétera, etcétera. Las sábanas, la mesa, si nos queremos ir como que más, no sé, de pronto un poquito más. Gracias porque tengo la capacidad de poder venir a grabar el día de hoy, que estoy en buena salud, que tengo esta manera de poder conectar contigo y este micrófono y etcétera. Y entonces esto y ya. Gente que me apoya, y te digo, agradeces todo eso, y cuando empezamos a agradecer esas pequeñas cosas, a veces pequeñas entre comillas, o tan grandes también entre comillas, empezamos a desarrollar un ojo para ver lo bonito en las cosas, en la vida al final. Entonces yo noto como, ay, qué padre está eso, ay, qué padre está aquello. Y te digo a veces que el highlight de mi vida es que veí un colibrí, y me parece que eso es lo más hermoso de este planeta, y genuinamente sí lo considero. Y
a medida de que empezamos a notar esas bellas cosas que están siempre alrededor de nosotros, siempre, nada más que a veces tenemos la venda muy bien puesta, pero bueno, a medida que empezamos a notar estas, vas a empezar a notar también de pronto unas que podría llamar, pues no le quiero decir más interesantes, pero de pronto se parecen más interesantes. Oye, fulanita me dijo tal y a mí se me ocurrió esto, entonces qué tal si esto lo hilo aquello y por ende saco tal. Me fui, pero creo que me entendiste. Entonces, acabamos sí observando y también manifestando, que creo que eso es muy bello. Y creo que al final de todo esto se trata de despertar aquello que ya habita adentro de ti, aquello que de pronto ha estado oscuro, ha estado nublado, pero no significa que porque ha estado de esta manera, que es porque así se tenga que quedar. De hecho, hay mucha información y Elizabeth Gilbert también dice, hay joyas escondidas, creo que dice en el mundo y están esperando a ser descubiertas. Y creo que dice en el mundo, pero yo diría que hay joyas muchísimas más. Deja tú en el mundo, adentro de ti. Y a veces no nos estamos dando la oportunidad de desempolvarlas. Entonces, justamente es la intención de este episodio, de poder desempolvar un poquito, de poder ver qué es lo que me está limitando. Si realmente quiero que me siga limitando de alguna u otra manera y liberar la magia. A mí lo que me pareció muy mágico de este book club, más allá de poder tener las reuniones y esto que fue alucinante, el hecho de que todos, 9 extraños, hayamos coincidido a leer un libro que pues la gente tenía apuntada, que había escuchado, que me latió cuando lo vi, que etcétera, etcétera. El hecho de que hayamos coincidido 9 personas con tiempos distintos, con profesiones distintas, con prioridades distintas, a reunirnos y a platicar y a compartir de nuestras vivencias, a mí no se me podía ocurrir algo más mágico que eso. O sea, yo dije, esta es de la magia que están hablando. O sea, no le tengo que hacer así, que salga una paloma, porque acabamos de estar 9 personas juntas aquí. Y ya nos hicimos amigos y tuvimos más sesiones y ha estado loquísimo y padrísimo y ahorita ya estamos por empezar otra lectura. Entonces, pues quién diría, no lo sé, pero creo que estaba de alguna manera esa joya ahí, simplemente esperando a ser reconocida, a ser desempolvada. Entonces, sí, la vida de tus sueños está del otro lado del miedo que tienes. Entonces yo te quiero invitar a que lo hagas. Puedes leer este libro, cuéntame qué tal te va, que de hecho les compartí, si lees este libro, te voy a mandar aquí una liga de un video que es como una hojita que les di para que puedas tú también llenar a tus adentros. Lo hicimos como para cerrar ese libro, para cerrar ese momento y para manifestar también una que otra cosa que nos interesaría ver. Entonces te lo voy a dejar aquí también, pero sí, creo que si llegaste tanto a este episodio y estás hasta aquí en este punto y o llegaste al libro, quiero que sepas que no siento que lo hayas elegido, siento que más bien te eligió. Entonces, es información que por algo necesitas saber y por algo necesitas escuchar. Entonces, pues nada, gracias por acompañarme, cuéntame qué tal y te mando un beso enorme. La frase tan icónica de Elizabeth Gilbert, de la que te platiqué tanto, es esta. Querido miedo, creatividad y yo nos vamos de viaje y me imagino que te unirás a nosotras, porque siempre lo haces. Sé que crees que tienes un importante papel en mi vida y que te lo tomas muy en serio. Al parecer, tu trabajo consiste en provocarme el mayor pánico posible cada vez que me dispongo a hacer algo interesante, y debo decir que lo haces muy bien. Así que sigue haciendo tu trabajo, si crees que es lo que debes hacer, pero yo también voy a hacer el mío, que es emplearme a fondo y no perder de vista mi objetivo. Creatividad también hará su trabajo, que consiste en seguir siendo estimulante e inspiradora. En el coche hay espacio para todos, así que siéntate como en casa, pero ten claro esto. Creatividad y yo somos las únicas que tomaremos decisiones en este viaje. Reconozco y respeto que eres parte de esta familia, y precisamente por eso no te voy a excluir de ninguna actividad. Pero, aún así, tus consejos nunca van a ser escuchados. Tienes permitido sentarte y también tienes voz, pero no tienes voto. Está prohibido que toques los mapas de carretera. No se te permite sugerir desvío en el itinerario. No se te permite subir o bajar la calefacción. Ni siquiera puedes tocar la radio. Pero sobre todo, y lo más importante, querido y viejo amigo, es que tienes absolutamente prohibido conducir.